Muy buen día, gusto saludarlos. Mi nombre es Guillermo Arizmendi Gamboa, ingeniero egresado del Instituto Tecnológico de Aguascalientes en 1994, ya hace un tiempo, un poquito más de 30 años. Eh, yo empecé trabajando en la Comisión Federal de Electricidad, ahí como practicante en Aguascalientes. Posteriormente hice un examen de ingreso a la CFE y fui contratado como supervisor de electrificación rural, ahí para el estado de Guanajuato y el estado de Querétaro en los programas de solidaridad del gobierno federal en aquel tiempo. Para mí fue una experiencia muy bonita en la electrificación rural en las poblaciones más alejadas, pues de la civilización o de los municipios. Realmente fue una experiencia muy, muy buena y un aprendizaje muy, muy bonito y con toda la gente y los niños. Llevarles luz, como decían, ahí viene el Señor de la Luz, ¿no? Y posteriormente mi carrera profesional ya más fuerte. eh, mis superiores me empezaron a promover en función, yo creo que a mis resultados y desempeño, o más bien al desempeño y mis resultados, como he dicho. Fui a Zacatecas, a la ciudad de Zacatecas. Estuve 4 años allá en la parte de planeación y de operación de la zona de distribución Zacatecas. Otro aprendizaje más. Posteriormente, en el 1998, me regresé a la División Bajío, con sede en Guanajuato, a otro, a otro cargo que era jefe de proyectos de líneas y subestaciones de la CFE. Y bueno, todo este badaje de construcción de experiencia, pues me llevó a que en el 2000 me invitaran mis jefes superiores nacionales a una entrevista para ocupar un área de planeación en la sugerencia de microplaneación en la Ciudad de México, en el corporativo. Fui aceptado y bueno, fui a la aventura. Dejé todo, Aguascalientes, Zacatecas, el Bajío, y me fui, a aventurarme, como digo yo, y realmente pues estoy muy satisfecho por los resultados logrados. Llegué a la Ciudad de México en septiembre del 2000, como jefe de planeación ya de oficinas nacionales del país. Y de ahí fui creciendo a una subgerencia de planeación que me dieron la oportunidad mis superiores, en la misma oficina, pero ya como subgerente de planeación. Más adelante tuve la oportunidad de ser jefe de la unidad de electrificación. Volví a la electrificación, pero ahora en el gobierno de Felipe Calderón, con un programa que se llamaba Luz para México. Electrificábamos todo el país, ahora sí que desde Ensenada hasta Mérida y Quintana Roo, ¿no? Hasta Chetumal. La verdad también fue muy bonito. Hay mucho rezago en el país en el tema de electrificación. Estuvimos en Chiapas, en Oaxaca, en Durango, en Chihuahua, en Sinaloa, en Sonora. Aguascalientes afortunadamente tiene un grado de cobertura eléctrica de más del 99%. Realmente no hay pendientes de electrificar ahí en la ciudad ni en el estado. Pero hay otros estados que sí lo ocupan. Y ese bonito programa se llamaba Luz para México. Trabajé muy coordinado con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, otra área muy importante en este país porque hay más de 50 lenguas todavía en el país diferentes que no tienen acceso a servicios públicos. Y fue una experiencia ahí como jefe de unidad de electrificación, con todo un equipo de trabajo, obviamente, sumado en todas las partes del país para llevar a cabo este bonito programa. De ahí me invitaron a ser gerente nacional de planeación. Y bueno, en ese proceso me tocaba hacer la planeación de distribución de la red a nivel nacional, coordinarla, también la atención a centros comerciales, parques industriales, a mineras, un poco el tema de la planificación integral ordenada. Ahí estuve también un pase que casi 2 años. Y más adelante mi otro jefe inmediato me dio la oportunidad de ser el coordinador de distribución.
Y esta área de coordinación de distribución, pues ya veía otros más aspectos más grandes, como era la planeación, la construcción, la electrificación, la operación, el mantenimiento, compras. Uf, se veía un buen de cosas, y obviamente la atención a emergencias, como eran los huracanes en el país, las afectaciones que llegaban a Los Cabos, a Quintana Roo, a Jalisco, a Veracruz. Toda esa coordinación, hay un protocolo a nivel nacional y internacional certificado. CFE está muy preparado para ese tema y como coordinador, pues me tocaba coordinar esa parte de distribución. También toda una aventura. De ahí, a la llegada del cambio de gobierno en este último sexenio que concluyó, hubo una oportunidad de nuestro director general, el licenciado Manuel Barlet, de hacer una entrevista para ocupar por primera vez la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica de la CFE, que se había desaparecido en la anterior reforma energética y que me permitiera hacer una estructura operativa y funcional y de atención para tener en la CFE una planeación del sistema eléctrico nacional para sus diferentes fuentes de generación, de transmisión, de distribución y acompañado obviamente pues con toda la CFE de las áreas operativas. Tuve bien en que fuera nombrado por el Consejo de Administración de la CFE en octubre del 2022, como director, y empezar a construir porque era un área que no estaba construida, pero gracias a Dios pues la hicimos, la dejamos trabajando y en el año 2023 tuve bien en tomar la decisión de mi jubilación, haber ya cumplido casi los 30 años de operación y servicio. Esa es mi trayectoria. Tengo una maestría también en planeación de sistemas eléctricos de distribución y actualmente estoy por graduarme de doctor en proyectos por la Universidad Panamericana de este país. Ese es Guillermo Arizmendi. Muchas gracias. El estado, le llamo ya yo el estado del arte de los sistemas eléctricos de potencia en este México tan bonito. Actualmente el país cuenta con diferentes segmentos. El primer segmento son los energéticos. Tenemos una red nacional de gasoductos importantes para la generación de electricidad. Tenemos una capacidad instalada de más del 35% de energías limpias a través de la parte hidráulica, la parte solar, eólica, un pequeño muy componente de combustibles sólidos en cuanto a la combustión o quema de carbón, que es muy necesaria también en ciertos sectores del país. Y tenemos una red de transmisión de más de 500,000 kilómetros y en la red de distribución tenemos más de 1,000,000 de kilómetros, 1,000,000 de kilómetros, de 1,000,000,000 de kilómetros en el país, que atiende hasta el último servicio de energía eléctrica a la población. Eso quiere decir que es como ir a la luna unas 2 veces ida y vuelta en cuanto a la red que tiene la CFE. A la luna creo que son 350,000 kilómetros, entonces, pues CFE tiene 3 veces eso en la red de distribución y transmisión. Eh, y nosotros hicimos un buen diagnóstico en su momento del sistema eléctrico, porque así nos lo pidió el director y así era nuestra responsabilidad. Y sí encontramos áreas de oportunidad en el país. Y yo siempre he dicho que los sistemas deben tener un balance, generación con el consumo. Y en esta situación, la generación era más alta que el consumo en ciertas partes del país. Entonces, para hacer un balance, necesitamos hacer una red nacional de transmisión que pusiera de equilibrio la generación con el consumo en el país. Para ello pusimos un programa nacional de construcción de la red de transmisión. Poco se avanzó en 6 años por la complejidad de hacer líneas en México, o hay muchos grupos de interés, las servidumbres de paso,
la propia inseguridad que acecha el país. Y bueno, eso no nos permitió crecer la red nacional de transmisión para tener un balance en el sistema. Hoy en día, la CFE tiene un plan de fortalecimiento, de expansión en el sistema eléctrico nacional del 2025 al 2030 y eso va a llevar consigo a que fortalezcamos eh, en parte de la electricidad, parte del sistema eléctrico nacional del compromiso que tiene la CFE. ¿Para qué? Pues para atender el desarrollo económico del país, ¿no? En diferentes puntos. Estamos preparados totalmente, estamos preparados para atender todas las necesidades de la industria automotriz, principalmente de las maquilas, de las ampliaciones en las maquilas y de la atención a la parte habitacional y comercial en todo el país, en las capitales principales. ¿Por qué? Porque pues, CFE tiene una capacidad de generación de más de 45,000 megawatts y va a instalar otros 8,000 megawatts en los próximos 5 años con una inversión que es pública, esta información que estoy dando, de más de 15,000 millones de dólares totales en generación y en transmisión invertirá más de 4,600 millones de dólares y en distribución 278 millones de dólares para dar casi un total de 20,000 millones de dólares de inversión en la CFE eh, desde el 2018 que empezamos y que vamos a concluir en el 2030. Sí, es de hecho cuando ya se dan ese plan de inversiones que estoy comentando, que va a ser del 2025 al 2030, está hecho en base a unos estudios técnicos, económicos y financieros, que partimos siempre en la planificación del consumo de electricidad y un pronóstico de la demanda de consumo a 15 años. Siempre se hace una planificación a 15 años. Entonces, derivado de ese consumo, se hace un plan de infraestructura, se hace una evaluación financiera, bueno, económica y financiera para seleccionar los mejores proyectos que atiendan ese consumo, se seleccionan las mejores opciones y ya se cuantifica en un plan de inversiones lo que estamos exponiendo aquí en esta reunión. Sí, está muy claro. El mayor reto que tenemos de cobertura, pero en la red de transmisión, quiero precisar, en la red de transmisión tenemos limitaciones en el estado de Querétaro, en el estado de Nuevo León, en el estado de Baja California y en el estado de Baja California Sur. Ahí hace falta un fortalecimiento muy grande de la red nacional de transmisión porque tenemos mucha capacidad de generación instalada. ¿Por qué se instaló generación sin red? Pues es algo que estaba no regulado muy bien en años anteriores y permitía que los privados pusieran una generación y que el gobierno hiciera la red, cuando la obligación en la regulación en México es que hay generación y debe haber una interconexión de red. Entonces, había un desbalance, hay un desbalance, y eso obviamente limita hoy ciertas áreas del país con algunos nodos críticos, le llamamos nosotros, ¿no? Pero son contados los estados o las capitales de estado que tienen este problema. Sí, afortunadamente, este plan nacional eh, de infraestructura que tiene la CFE y obviamente ahora encabezado por siempre encabezado, debió haber sido así, por la Secretaría de Energía. La Estrategia Nacional del Sector Eléctrico ya tiene un plan, ya tiene el qué, cómo, cuándo y dónde se tiene que hacer la infraestructura, que ya la está haciendo la CFE ya en campo. En la parte política, lo que tenemos que fortalecer es una participación eh, intensa para que todo lo que son los temas de servidumbres de paso, permisos, la evaluación social del proyecto con la gente, nos faciliten el camino para la construcción. Entonces, la suma de los esfuerzos tanto del gobierno federal,
estatal y municipal, la parte política es la que debe de entrar en acción. Yo siempre propuse y propongo que una de las cosas que funcionan muy bien es hacer los comités de planificación de los estados, de la planificación en todos los sentidos, y eso obviamente es encabezado por los gobiernos, pero más por las secretarías de economía. ¿Por qué? Porque pues ahí llega todo el desarrollo económico del estado, y si ellos hicieran un comité o una agenda regulatoria de vinculación con las dependencias, te pongo un ejemplo con Semarnat, este, con los grupos sociales, hasta con los sindicatos, ¿no? De construcción. Si hiciéramos esa unión de fuerzas, la CFE ahora sí que pasaría muy rápido, ordenado, respetando pues también a las poblaciones indígenas, o respetando a la sociedad, respetando al medio ambiente, pero con el apoyo invariable de los gobiernos. Fíjate que una de las situaciones que tiene México, y es un emblema de la Secretaría de Energía y de todos cuando estamos viendo cómo se mueve el mundo, el futuro de la energía solar está garantizado. México tiene un cinturón de disponibilidad de energía solar que envidian muchos países. Ese cinturón de solar abarca desde Baja California, del mayor irradiación, hasta el estado de Durango. Pero del estado de Durango hacia el centro del país, el factor factor solar es muy importante, y ahí viene Aguascalientes, ¿verdad? Aguascalientes es favorecido por un factor solar muy alto, de casi el 90% con respecto a los estados de Sonora y Sinaloa y Chihuahua. Y de ahí para abajo, pues el Estado de México, Hidalgo, bueno, todos los países, todos los estados que hacen hacia abajo, forman parte de ese futuro de energía solar. Y otros componentes de generación como es la hidráulica y la eólica, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca es privilegiado en el tema de energía eólica, en Tehuantepec, en el Istmo, que el potencial es muy alto, que podemos poner grandes proyectos ahí. Y energía solar en Aguascalientes, en lo que es frontera con Zacatecas y San Luis Potosí, pues actualmente tiene más de 1,000 megas, decía nuestra gobernadora en aquel momento que estuvimos en algún foro instalados, y somos privilegiados ahí en Aguascalientes por tener esos sistemas energéticos disponibles y que pueden crecer. Hacia la gente, obviamente, el tema de que todas las viviendas de interés económico, popular, interés medio, pudieran poner sus sistemas solares, se ayudarían ellos y ayudarían al sistema eléctrico nacional, porque generarían un 30% de lo que consumen. Entonces, yo creo que Aguascalientes es un futuro de energía solar muy importante porque tiene ese potencial. Por supuesto que sí. De hecho, las agencias de energía juegan un papel muy importante en la vinculación de energía de los estados, obviamente, y con su aportación también de los colegios de ingenieros mecánicos, electricistas, de la academia, pues de la propia agencia, de la Comisión Federal de Electricidad, que la sede, pues está importante, es una zona muy importante, Aguascalientes. Eh, con la lluvia, la suma de todos estos actores del sector eléctrico, y por parte también la parte de la construcción, de la industria de la construcción, se podrían sacar muy buenos proyectos en el estado. Por ejemplo, yo siempre he dicho que enfocados en Aguascalientes, el tema de la energía solar está puntualmente presente y va a seguir presente para atender el consumo, tanto en la parte industrial como en la parte habitacional. Ese es un área de oportunidad. El tema de la generación de un combustible que es el gas, el hidrógeno verde, que sirve para la movilidad de la industria, del transporte público, de la generación de electricidad. Ese tema de la investigación en la academia se la tendríamos que estar moviendo un poco, vamos, a las universidades,
a los colegios para que se documenten en el proceso. El mundo se mueve ahora. El gas natural, por eso hubo el apagón entre unas de las causas en Europa, por la falta de gas. Los mayores contenedores de producción de gas están en Rusia y en Ucrania. Entonces, por el tema del conflicto que hay, pues las válvulas las cierran, hay limitaciones, tienen que alimentarse de otro lado. La dependencia del gas natural es muy complicada. Pero si en Aguascalientes empezamos a incursionar en la generación de nuestro propio gas, que es el hidrógeno verde, que es la separación del CO2 del agua a través de los sistemas solares, que así es el esquema, abatimos costos, usamos para la electromovilidad que requiere Aguascalientes, porque ya los vehículos se mueven con un gas, puede ser con baterías o puede ser con gas hidrógeno verde, ya traen una combinación dual, sin ningún riesgo hacia nadie. Y ahí se baja el consumo, se reducen las emisiones de CO2 y se aprovechan los recursos naturales que tiene Aguascalientes, ¿no? Entonces, yo creo que el tema solar y el tema del combustible ahora, el hidrógeno verde, es un área de oportunidad para Aguascalientes. Es parte de la comunicación efectiva que tenemos que hacer todos, todos los ciudadanos, en el país, sin excepción de Aguascalientes solamente. Tenemos que cuidar la energía, así como cuidar el agua. Tenemos que poner sistemas automatizados de energía en nuestras casas. Por ejemplo, luces de presencia, que cuando entras y sales de tu cuarto, pues está prendido cuando estás y sales se apaga. Porque a veces olvidamos apagar la energía eléctrica en las casas, habitación, domiciliarias. O se nos olvida desconectar la plancha, se nos olvida desconectar la televisión. Y eso hace que seamos muy ineficientes como personas en el tema energético. El tener poca iluminación en nuestras casas, eso también es un tema. Y yo creo el tema desde el diseño también de las casas de interés social popular y económico y alto, deben de ser más con mucho ingenio para participar en el tema de ahorro de energía. Una vivienda sustentable, apuesto yo también que eso sería un gran proyecto para Aguascalientes. Una energía sustentable es tener paneles solares, tener calentadores solares, tener contactos de presencia, tener automatizado todo la iluminación externa, a veces que tenemos el foco, los focos en la marquesina, los calentadores y los techos verdes. Los techos verdes hacen que las viviendas sean más frescas. ¿Qué es un techo verde? Es como si pusieras un pastito en tu techo, le echas tierra, pones un pasto como el que pones en tu yarda ahí afuera de tu cochera y lo riegas igual. Y eso mantiene la temperatura regulada en tu casa. Y eso hace que el consumo de energía eléctrica sea bajo. No usas aires acondicionados, ventiladores. Entonces, un proyecto muy bonito sería hacer una vivienda sustentable en Aguascalientes, que sé que van a ser un gran proyecto en Tierra de Gigantes de más de 4,000 viviendas. Y el diseño de las viviendas, pues la energía eléctrica juega un papel muy importante. Y a la sociedad, pues darles pláticas de eficiencia energética, así como lo estoy mencionando, ¿no? Y eso la CFE puede dar pláticas. Lo hacía, lo hace y lo tiene que hacer. Y con mucho gusto, pues realmente yo como jubilado de la CFE y hoy asesor de energía en una empresa en México privada que asesoramos a los parques industriales, desarrollos turísticos, el plan de expansión que tiene la Secretaría de Energía, el gobierno federal, la CFE, para fortalecer siempre el sistema eléctrico nacional, porque es uno solo, va a ayudar a que el futuro de la energía en este país se atienda en tiempo y forma. Si llevamos esa planeación del futuro del sector energético en México ordenado, con la participación de toda la sociedad, de todos los participantes políticos y la institución que CFE es una institución muy seria de más de 85 años fundada, podemos lograr que este país no se detenga, nadie nos va a detener,
pero en el tema energético se garantiza que cualquier empresa del mundo puede venir a México a instalarse y a desarrollar todos sus servicios y productos que tengan. No les quede la menor duda de eso.